Bien. Bueno, lo que vamos a ver hoy, o sea, el título de lo que vamos a ver hoy es aplicaciones de la integral definida específicamente. En primer lugar, una aclaración respecto a este título. En sí, digamos, ustedes lo tienen así también en el libro y es la manera en que se suele encontrar en los libros, ¿no? Como por un lado la integral y por otro lado, después, aplicaciones de la integral, ¿sí? Eso lo van a ver así y está perfecto porque lo que vamos a ver son aplicaciones de la integral. Pero sí les aclaro que, digamos, por la manera en que nosotros vemos el tema y presentamos las integrales y demás, en sí las aplicaciones no van a ser cosas completamente nuevas, salvo la última de lo que es trabajo, que quizás lo vieron ya en física o en la secundaria, pero lo otro que es cálculo de áreas, teorema del cambio total y teorema del valor medio, en sí no son cosas nuevas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy un poco es una especie como de, también va a servir como de repaso ya y cierre del tema. El cierre lo vamos a hacer ya mañana igual. Pero bueno, eso, vamos a ver cosas que ya hemos visto previamente en un punto. Quizás no con estos nombres, quizás no en esta profundidad, pero eso, no son cosas totalmente nuevas. Así que es una clase relativamente interesante como para ir viendo e integrando conceptos. Me quedan un poco grandes los títulos. Con lo primero que vamos a empezar es con lo que es cálculo de áreas. Que esto, el cálculo de áreas, bueno, ya desde la primera clase de integrales apareció ahí como una cierta relación entre lo que eran integrales y áreas, una relación que no era directa, ¿no? Tenía que ver con el signo de la función, cómo lo podíamos relacionar, lo estuvimos viendo un poco. Y el objetivo, o sea, lo que vamos a ver ahora es una manera de calcular fácilmente áreas limitadas por gráficas de funciones. Bien, entonces, la primera así, actividad propuesta es bastante directa y es calcular el área de la región sombreada en esta gráfica. Si se fijan, tengo gráficas de dos funciones, gráficas de dos funciones, digo bien. La de esta parábola, fíjense que la ecuación de la parábola es y igual a 3 menos x cuadrado. Esto es una ecuación que relaciona x e y, y esto lo puedo pensar entonces como una función ¿sí? f de x, de ley 3 menos x cuadrado. Y, bien, mientras que la recta va a también tener su ley, ¿no? Ahora la vamos allá, es bastante directa. Entonces, esto no sé si lo vieron con Santiago, creo que sí. Cuando tenemos queremos calcular un área y está limitada por más de una gráfica, perdón, por más de una función, tenemos un teorema que nos permite hacerlo, ¿sí? Digamos, acá ustedes podrían ir por un lado más intuitivo de pensar con las integrales y pensar la integral de cada función, cómo eso se relaciona con el área. Bueno, podrían hacerte un trabajito para llegar al teorema que vamos a ver ahora. Yo simplemente se los voy a presentar. Creo que ya con Santiago lo vieron. Y si recuerdan, cuando queríamos calcular áreas con integrales, teníamos que tener o estar atentos al tema de el signo de la función. Para que una integral me representara a mí un área, necesitaba que la función sea positiva, ¿sí? Entonces, ahora fíjense acá, por ejemplo, tengo dos funciones que
en la región del área sombreada son positivas, las dos, pero yo no quiero calcular el área debajo de, por ejemplo, el área debajo de la parábola, que incluiría también toda esta parte de acá abajo, ¿no? Únicamente quiero calcular, digamos, querría calcular toda el área menos esta parte amarillita. Entonces, para eso tenemos este teorema. Que fíjense qué les dice el teoremita este. Dadas dos funciones, que se llama f y g, y que sean integrables en un intervalo cerrado AB, de modo que f sea mayor o igual que g para todo x perteneciente a la b. Esto es una condición importante. Así que en todo el intervalo, la función que llamamos f en este caso, sea mayor o igual que la función g. ¿Qué implicancias tiene eso a nivel gráfico? Una función sea mayor o igual que la otra en todo el intervalo. ¿Les da vergüenza o no? ¿O no saben? ¿Es creciente? ¿Cómo? ¿Que es creciente en ese intervalo? Lo decreciente era, o sea, parecía el mayor o igual porque decíamos que si una X era mayor que la otra, entonces la imagen en esa X era mayor que en la otra X. Acá lo que estamos diciendo es, para, digamos, a ver, supongamos primero acá en esta gráfica, el intervalo AB de X, o sea, el intervalo de dominio en el que estaríamos trabajando, vendría a ser este acá, menos 1 a 2. Después chequearemos si es estrictamente de menos 1 a 2 o más o menos, pero digamos, estoy en esta región. Entonces, para todas las X, a ver, por ejemplo, para menos 1, para menos 1 no, para 0, la imagen de F vale 4 y la imagen de G vale 2. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, básicamente, el punto 0,4 pertenece acá a la gráfica de F y el punto 0,2 pertenece a la gráfica de G. ¿Sí? Y la imagen de F es mayor que la imagen de G. Entonces, gráficamente, ¿qué relación tiene entre estos dos puntos si la imagen de F es mayor que la imagen de G? Que está por arriba del... Ay, no sé. Uh-huh. Sí, o sea, sí, digamos, si tomamos, acá estamos analizando ahora únicamente el x igual a 0, ¿no? Entonces, para x igual a 0, lo digo ahora, después lo borro, f en 0 vale 4, y g, si ya llamamos a la otra función g, la recta, g en 0 vale 2. Entonces, si yo me paro en 0, la imagen de f, que es mayor que la de g, va a estar más arriba en la gráfica. Y básicamente, si eso va a pasar para cualquier x. ¿Sí? Si yo me paro en un x y la imagen de una función es mayor que la otra, en esa x, ese puntito de la gráfica de la que es mayor va a estar más arriba que la otra. ¿Sí? O más o menos. Bien. Ahora, eso lo analizamos recién en un punto, en una x, en x igual 0, como ejemplo. ¿Qué pasa si yo lo veo en general? O sea, si yo veo la gráfica de las dos funciones y sé que en todo el intervalo, en este caso de menos 1 a 2... Ah, bueno, y pregunta, ¿qué pasa si f es igual a g para una x? Que tiene la misma imagen. Ajá, y gráficamente. Es lineal. La intersección sería. Bien, la intersección, ¿sí? Por ejemplo, acá para menos 1, la imagen de f y de g me da 3. Por eso se intersecan acá en este puntito. Este hermoso puntito.
Bien, con lo cual, si tengo dos funciones y una es mayor o igual que la otra en todo el intervalo de integración, en este caso el intervalo resaltado en amarillo, ¿qué voy a ver gráficamente? Que la imagen sea mayor a... O sea, que la imagen de una función sea mayor a la otra. Ajá, eso es lo que tengo escrito acá. F de x mayor o igual que g. ¿Cómo veo eso gráficamente? Que el dibujo va a estar por encima de la otra función. Exacto. O sea, lo que recién vimos es que con el ejemplo de x igual a 0, para esa x en particular, nos olvidamos del resto de la gráfica, la imagen de f, que es la mayor, es el puntito, digamos, correspondiente a f para x igual a 0, estaba más arriba en la gráfica que el puntito correspondiente a g. Y eso va a valer para todos para todos los valores del intervalo, ¿sí? En todo el intervalo menos 1, 2, la gráfica de una función tiene que estar por encima de la otra, si es mayor, o intersecándose, ¿sí? En los casos de que sea igual, que esté incluido acá, ¿sí? Nunca puede estar por debajo. Entonces, esta es una condición del teorema que estamos viendo, ¿sí? Yo acá podría, o sea, voy a poder aplicar este teorema y calcular este área sombreada, porque en el intervalo menos 1, 2, tengo una función, que es la verde, que es mayor o igual a la otra función, que es la recta. Si de repente mi área sombreada también tuviera, no sé, alguna parte de acá, ahí ya tendría un intervalo de integración más grande en la que no se cumpliría esta condición, que f sea mayor o igual que g en todo el intervalo, y bueno, no podría aplicar el teorema, tendría que hacer algo. Pero en este caso, aplica. Bien, entonces. Bien, si pasa todo eso, o sea, si pasa que f sea mayor o igual que g en el intervalo b, o sea, que la gráfica esté por arriba o lo estamos tocando, entonces, primero se los digo en palabras, la región que queda entre las dos funciones en ese intervalo, la vamos a poder calcular así. Primero, esa región que queda ahí, acá está definida por comprensión, se llama. Veámoslo así, después cuando lo ven no les resulta chino. Básicamente tenemos o sea, este es un conjunto donde tengo acá los pares de puntos x, y, o sea que esto sería que son puntos del plano. Si yo tuviera un conjunto que fuera R igual a xy y cierro la llave ahí, serían todos los puntos del plano. O sea, sería todo el plano completo, porque no estaría poniendo ninguna condición sobre las x y las y. Pero acá tengo condiciones, que son las que vienen después del talque. Entonces, las abscisas tienen que estar en el intervalo AB, o sea que la x en este caso iría desde menos 1 hasta 2, con lo cual eso ya me limita toda mi región R a lo que está entre estas dos rectas verticales. Ahora las voy a hacer, ahora las marco bien porque las vamos a usar. ¿Todos ustedes? Bien. Entonces, esto x perteneciente a la B me restringe ya los puntos del plano a los que tienen la abscisa entre menos 1 y 2. O sea, a lo que está todo acá dentro de esta regioncita. Y después la y tiene que ser mayor que la g, o sea, mayor que la imagen de g y menor que la imagen de f. Y eso para cada x, por ejemplo. Si tomo el x igual a 0, me queda que la y tiene que ser mayor que g en 0, o sea, mayor que 2, y menor que f en 0, o sea, menor que 4.
sea, para x igual 0, mis y tienen que estar entre 2 y 4. Con lo cual tengo todos estos puntitos del plano. Y eso, bueno, vale para todas las x en el intervalo B. O sea que así definimos a lo que es la región que queda ahí encerrada entre las dos funciones, donde una es mayor o igual que la otra. Bien, acá tengo como otro ejemplo, digamos, de una región R limitada por dos funciones f y g, donde f es mayor o igual que g. Bien, entonces, si tenemos que se cumple esto, entonces el área de esa región la vamos a poder calcular de esta manera. Como la integral de a b de la función f menos g. Y fíjense que esto, o sea, es un teorema, nos dice que si esto se cumple, entonces esto se va a cumplir. Y la única condición es esta, que f sea mayor o igual que g. No me interesa, digamos, si las funciones son positivas o si son negativas o si tienen partes positivas y partes negativas. Como si vamos a calcular de esta manera, entonces con que f sea mayor o igual que g, ya esto puedo asegurarme que me va a dar el área. Me va a dar un número positivo que va a ser el área. Y ya, porque me lo dice el teorema. ¿Sí? No tenemos que ponernos a ver signos ni nada. Bien, vamos entonces a calcular acá el área sombreada. Lo que nos está pidiendo. Entonces, lo primero que necesitamos es ver, en nuestro caso, digamos, quién es A, quién es B, quién es F y quién es G. Bien, entonces, ¿cuánto valen A y B? Menos 1, 2. Menos 1. Bien, menos 1 y 2. En general, y esto, digamos, acá está, a ver, perdón, antes de A y B, veamos F y G. F ya lo tenemos, que es 3 menos x cuadrado, y G, ¿qué le iba a tener? Lineal, menos. Más 2x. Bien, va a ser una lineal, ¿sí? La ley mx más h, ¿sí? Es bastante sencilla, ¿no? La ordenada al origen vale 2, o sea que h va a valer 2. Y la pendiente, si me fijo, por cada uno que voy a la derecha, bajo 1. Entonces la pendiente me queda menos 1. Bien. Y la idea es no renegar acá con la cuestión algebraica, ¿sí? Tenemos la ley entonces de G, que es menos x más 2. Perfecto. Bien, entonces tenemos f, que es la cuadrática, que es 3 menos x cuadrado, y g, que es menos x más 2. Bien, y ahora, para lo que son a y b, o sea, los extremos del intervalo, fíjense que a y b básicamente son, en este caso, las abscisas de los puntos de intersección de la gráfica, de las gráficas. O sea, es la abscisa correspondiente a este puntito rojo que había marcado ahí y la abscisa correspondiente a este puntito rojo. Entonces, hay veces que quizás no vean tan claro cuál es el punto, cuál es la abscisa del punto de intersección. En este caso lo podemos ver bastante claro. Pero, ¿qué tendrían que hacer si no supieran o si quisieran asegurarse de que los puntos de intersección, perdón, que A y B valen menos 1 y 2? ¿De qué manera podrían proceder?
Si de repente el punto de intersección les quedara, no sé, por acá. Y, digamos, podrían, no sé, parecería que la abscisa es menos 1,5, pero capaz que es menos 1,45 y no sé cómo saberlo. ¿Cómo procederían? Yo igualaría las funciones y luego se podría aplicar la resolvente y me dan los puntos de intersección. Perfecto, o sea, esa es una opción, ¿sí? O sea, si yo quiero encontrar las abscisas de los puntos de intersección, lo que puedo hacer es plantear esta igualdad, ¿sí? La igualdad entre f de x y g de x. Sí, podemos plantear, por ejemplo, f en c igual a g en c, ¿no? Para no usar la variable independiente que es la función. Si yo planteo esto, lo que estoy planteando, digamos, es un valor c de variable independiente a donde las imágenes sean iguales, ¿sí? Que es lo que vimos antes, ¿no? Por ejemplo, en este punto, menos 1, 3, ahí tendría que para c igual a menos 1, f en menos 1 vale 3 y g en menos 1 vale 3. Entonces, si yo planteo esta igualdad y reemplazo por las leyes de f y de g, me queda una ecuación de donde puedo despejar cuáles son esos valores de dominio donde las imágenes son iguales. Acá fíjense que me quedaría f en c, sería 3 menos c al cuadrado, reemplazo la x por c, y g en c sería menos c más 2. Y de ahí pueden despejar, ¿sí? Aplican resolvente. Despejan primero, me quedaría, si paso todo para el lado derecho, me va a quedar el c cuadrado positivo, al lado izquierdo me queda 0. Y del lado derecho me va a quedar el c cuadrado que pasé sumando, menos el c, acá, más 2, menos 3, o sea, menos 1. Si aplican resolvente, esta cuadrática, le dan los valores de c, que les dan efectivamente, ok, pero, menos 1, 1, o no me estaría dando. C cuadrado menos c menos 1. Ah, cualquiera. No, acá puse mal la ley. Fíjense en la cuadrática, no me di cuenta. ¿Qué problema hay acá con la ley de la cuadrática? Puse mal un número. No La es orden- 3, no es 2. Creo que Llegan a leer. sería 4, ¿no? Claro, acá el vértice está en 4, ¿no? Si Sí, reemplazo x en 0, acá tendría que haber un 4, no un 3. Estaba mal. La gráfica está bien, está mal la ley, ¿sí? No sé en qué momento pasó eso. Bueno, acá, ahí lo cambio. Si puedo. ¿Por qué no me deja? A ver. Ah, esto no. Bien. Y entonces ahí queda 4 menos x cuadrado. Y después acá abajo 4 menos x cuadrado. Y acá queda un 4.
Entonces, ahora cuando paso el 4 restando, queda con menos 2. Ahora sí, si aplican resolvente, las raíces les quedan menos 1 y 2. Bien, acá les doy como todas las opciones, ¿sí?, posibles si se enfrentan a un caso que tienen algunos en la guía en los que no tienen por ahí directamente, visualmente, cuáles son los valores de A y B. Y también, si no, otra opción, si ustedes intuyen cuáles serían los valores de A y de B, otra opción es verificar. ¿Sí? Si yo creo que menos 1 es uno de los es A, ¿sí? Entonces si menos 1 es A, o sea, si tengo el punto de intersección acá, es porque f en menos 1 es igual a g en menos 1. Entonces lo que pueden hacer, si tienen como este menos 1, como este candidato a valor de A, pueden verificarlo, eso sí. ¿Sí? Pueden ya decir, bueno, parece que es menos 1, entonces, ¿qué puedo hacer? Simplemente lo verifico. En vez de plantear la ecuación y hallar el menos 1, verifico si se cumple que f en menos 1 sea igual a g en menos 1. Y si reemplazamos en la ley de f, me queda 4 menos menos 1 al cuadrado, que es 4 menos 1 igual a 3. Y g en menos 1 me queda menos x, o sea, menos menos 1, más 2, o sea, 3. Entonces acá, digamos, si hacen esto, ya verifican que menos 1 es el valor de A que necesitan y no tienen que hacer la ecuación. Si ya les da un punto que no tienen ni idea, digamos, cuál es el valor de abscisa, plantean la ecuación y resuelven. ¿Sí? Y esto, la opción 1 la van a poder usar a veces, y también tendrían que hacer lo mismo con 2, con x igual a 2, verificar que no 2 es de 0, y si no, tienen esta otra opción acá abajo. Bien. Bueno, entonces ya tenemos acá f, que es 4 menos x cuadrado, g, que es menos x más 2, y a y b. Bien, ¿qué hacemos ahora? O mejor dicho, ¿qué es lo que tiene que cumplirse para poder aplicar el teorema? O sea, ¿qué tenemos que verificar? Que la imagen de G sea menor que I y a su vez menor y I menor que F de X. Bien, ya le pongo acá como el resumencito del teorema. O sea, siempre es como eso, una buena práctica, y una práctica necesaria cuando van a aplicar el teorema, verificar, y también para la justificación, ¿no? Verificar que se cumplan las hipótesis. Porque si no, el teorema no lo podemos aplicar. Entonces acá está como resumido, ¿no? Además de que sea integrable, que en general no va a ser un problema, verificar que f sea mayor o igual que g en el intervalo b. Entonces, en este caso, eso ya lo verificamos antes, ¿no? Vimos gráficamente que f era mayor o igual que g. En este caso, en el intervalo
menos 1, 2. Bien, y entonces, ¿cómo aplicamos? O sea, ¿cómo podemos calcular el área? ¿Cómo aplican ese teorema en este caso? No es más que reemplazar por los datos que tenemos. ¿Se ve? O sea, ¿cómo nos queda esto en nuestro caso? La integral que tenemos que resolver para calcular el área de la región. Sería la integral de menos 1 a 2 Bien. de Los extremos son los A y B que calculamos antes. De hecho, tenemos toda la información ya acá abajo. O sea, tenemos el teorema acá. Podemos acomodarlo distinto en la diapositiva, ¿no? Tenemos el teorema ahí arriba y los datos. Tenemos A, B, F y G. Entonces, una vez que verificamos la hipótesis, después es reemplazar los datos que tenemos en la fórmula. A menos 1, B es 2, o sea que voy a integrar de menos 1 a 2. Y la función que voy a integrar es F menos G. O sea, 4 menos X cuadrado menos X más 2. ¿Están de acuerdo con esta expresión? pusiste un paréntesis de más, parece. ¿Cuál? Menos entre menos X más X. No falta paréntesis. Y le falta después del X cuadrado. Ok, le falta después del X cuadrado. Bien, o sea, el primero y el último son paréntesis como para indicar, bueno, todo lo que voy a integrar. Y después acá puse este paréntesis porque tengo acá dos signos menos juntos, ¿sí? Ahora, bien, igual se los puse así a propósito porque es como un error algebraico, sí, muy típico de cosas que no tienen que hacer. Esto no va escrito así. Sí, fíjense, algo que es muy común. Entonces, yo acá lo que tengo que hacer es restar la función f y g, que f y g las puse acá en colores. Entonces, yo acá lo que tengo que restarle a f que está en verde es la función g, o sea, menos x más 2. Entonces, si yo lo escribo así como está, le estoy restando x, pero después acá, o sea, estoy sumando 2 cuando yo lo que tengo que plantear de entrada son los paréntesis, que son en este caso necesarios. ¿Sí? Hay veces que no son necesarios, pero si los escriben de más, no pasa nada. Pero yo en este caso necesito poner el paréntesis porque yo tengo que restar toda la expresión en rojo. Fíjense que así como lo escribí, estoy acá sumando 2. Ahora si pongo el paréntesis correcto, o sea, pongo menos x más 2, y la expresión acá en rojo, la g, ahora sí estoy restando toda la expresión en rojo que es g. Y entonces cuando saque el paréntesis, lo que me va a quedar es esto con signo menos. ¿Sí? Eso nada, un detalle algebraico, pero ténganlo en cuenta porque muchas veces cuando restan la g no le ponen paréntesis y después les da mal.
Pero bueno, o sea, ya con esto, ya está. O sea, lo que queda es resolver una integral definida. ¿Sí? Nada nuevo, nada que no hayamos visto ya, y también una integral relativamente bastante sencilla. ¿Cómo hacemos para resolverla? Más que sea sencilla, vamos a hacerla. ¿Sería integración por partes eso o no? A ver, ¿dónde? Para que sea por partes, tendríamos que tener como un producto de funciones. Habría que acomodarlo un poco algebraicamente eso. Ujú. Quedaría menos x al cuadrado, más x y más 2. Bien. O sea, sí, es más sencillo que integración por partes, por suerte. En este caso, o sea, es un polinomio en definitiva. Sí, hay que acomodarlo un poquito, pero me va a quedar 4 menos x cuadrado. Y acá saco los paréntesis y me quedaría más x menos 2. Entonces, básicamente me queda un polinomio de grado 2 menos x cuadrado para la parte cuadrática. Después acá me va a quedar más x. Y acá me queda 4 menos 2 más 2. Y entonces ya para resolverla directamente integro cada término por separado, ¿sí? O sea, me queda la integral de una suma y la puedo ya separar. Me va a quedar... Bueno, en realidad ni siquiera hace falta escribir esto, ¿sí? Ya, o sea, ya de acá podríamos aplicar Barrow, porque integramos cada término, que son todas integrales inmediatas. ¿Sí? La integral de menos x cuadrado era una potencia, entonces me quedaba menos x al cubo sobre 3, porque subía una unidad a la potencia y dividía por ese número. Son todas potencias, básicamente. La integral de x, que es x a la 1, me queda x a la 2 sobre 2. Y la integral de 2, de la constante, será 2 por x, la variable independiente. Y esto lo integrábamos entre menos 1, me falta el menos, 1 y 2. Entonces, reemplazábamos todo esto en 2 y le restábamos todo eso aplicado en 1. Acá también consejo cuando vayan a resolver, sea que lo hagan a mano o con calculadora, tengan cuidado con los signos. Lo mismo que les decía antes, ¿sí? Porque acá tenemos que primero evaluar la función en 2. Le voy a poner así. Dentro del primer paréntesis voy a poner la función evaluada en 2. Va a ser menos 2 al cubo sobre 3, más 2 al cuadrado sobre 2, más 2 por 2. Menos toda la función evaluada en menos 1, que acá también, como voy a tener sumas y restas, ya de entrada pongo los paréntesis para resolver. Esto va a ser menos 1 al cubo, dividido 3, para el primer término, más menos 1 al cuadrado sobre 2, más 2 por...
listo, cuestión de resolver. Menos 8 tercios a esto, lo pueden hacer obviamente con la calcu. 3 da 2, más 4 más 6. Y acá, eso, fíjense que me aparecen muchos signos, acá me aparece el menos, acá adentro me aparece otro menos, menos 1 al cubo, como que se hace un poco de lío con los números. Es como lo que más suele complicar al aplicar Barrow, hacer bien las cuentas. Acá, dentro de este segundo paréntesis, que todavía no lo saco, esto me queda menos 1 tercio por este menos 1 que aparece acá. Da 1 tercio positivo. Este menos 1 al cuadrado queda positivo, así que queda más 1 medio. Y este 2 por menos 1, menos 2. Bien, y esto, si no me equivoco, esto les da 31 sextos. Si alguien lo quiere verificar, encantado. Bien. ¿Alguna pregunta acá del procedimiento? O de... Si no, les hago una pregunta yo. Bien, puedo haber hecho cualquier cosa. Sí. A ver. Nueve medio es un número más lindo, eso seguro. Sí, 9 medios. Metí la pata en algún lado. Bien, entonces esa cuentita da 9 medios. Perfecto. Gracias. Bueno. Entonces, la pregunta que tengo para hacerles. Fíjense que, bueno, recién hice mal yo un cálculo y me había dado 31 sextos. Igual dio positivo, digamos. Si acá hacen las cuentas bien, si ustedes hacen las cuentas bien, este número, este resultado que acá dio 9 medios, ¿les puede dar negativo? No. ¿Qué opinan? No, porque es un área. Bien, perfecto. O sea, no, porque es un área. ¿Sí? Cuando empezamos a ver integrales, teníamos este tema de que si la función quedaba por debajo del eje X, la integral me daba negativa y las áreas tenían que ser positivas. Sí, habíamos charlado de eso. Pero acá este teorema lo que me asegura es que si las hipótesis se cumplen, entonces el área de la región la calculo de esta manera. ¿Sí? Con lo cual, eso. O sea, si ustedes aplican todo correctamente y hacen todo correctamente, el resultado ya les va a dar positivo porque les da directamente el resultado del área. Y esto no se los aclaro tanto porque se me ocurre aclarárselos, sino porque es algo como que ha aparecido muchas veces, ¿no? En los exámenes por ahí, sobre todo. De que quizás meten la pata en algún paso, el resultado les termina dando negativo, y en vez de, por ejemplo, les dan menos 5, y en vez de decir, no sé, me dio negativo
no encuentro el error, pero tendría que ser positivo, como que agarran y le ponen un más y listo. Ese -5 se transforma en positivo, como si el resultado que les diese esto pudiese ser positivo y negativo y hay que hacerlo positivo porque es un área, ¿sí? Ojo con eso, que no es así. Si esto le da negativo, es sí o sí porque en algo metieron la pata. Y eso es algo, eso, si es en un examen o lo que sea, es el tipo de cosas que tienen que aclarar. Porque si no, queda la idea de que no entienden, digamos, el concepto de lo que están calculando. Mientras que quizás en el medio hubo simplemente un error algebraico que no pasa nada. Bueno. Bien, eso de cálculo de áreas, y vamos a ver igual un caso más. Al final llevó más tiempo del esperado. Veamos este caso. También queremos calcular el área de la región sombreada en rosita. Y ahora, sí, tenemos una función que tiene una parte positiva y una parte negativa. ¿Sí? Le voy a poner acá nombre a las regiones, a una le voy a poner R. Y a esta de acá abajo le voy a poner S. Lo que nos interesaría, lo que queremos hacer, o lo que nos está pidiendo el ejercicio, es calcular el área total, ¿sí? El área de R más el área de S. Entonces, preguntas. Si quisiéramos aplicar el teorema, pensemos para la región R primero. Tenemos dos funciones f y g. Donde una sea mayor o igual que la otra, mejor dicho, esa región R, ¿qué funciones la limitan? ¿O qué la limita a la región R en sus palabras? Bien, la limita el eje X. ¿Y qué más? Y la propia función. Bien, el eje X y la gráfica acá de la función. Perfecto. Bueno, y si queremos ahora identificar... empecemos con R. Bueno, o empecemos viendo el eje X. ¿Qué onda el eje X? O sea, porque la gráfica de la función tiene acá ley menos x cuadrado más 4x. Y el eje X, ¿qué hacemos cuando una de las cosas que lo limita? Sería i igual a 0. Bien, el eje X es y igual a 0, ¿sí? O sea, también lo podemos, o sea, en este caso es el eje X, no definimos específicamente una función, pero obviamente lo podemos definir, y es simplemente la función más sencilla de todas. La función constante y igual a 0. Bien. Entonces, ¿podemos aplicar el teorema en el intervalo 0,5? En el 0,5 no, porque se cambia los valores de, no sé cómo decirlo, pero se vuelve, hay un cambio de posición, Bien, no o sabía sea, cómo decirlo eso. bien, o sea, si consideramos la función, saben qué molesto yo que le puse
el mismo color a las gráficas. Vamos a cambiar de color. Bien, o sea, lo que necesitamos para aplicar el teorema es una función f y una función g, donde una sea mayor o igual que la otra, en todo el intervalo. Entonces acá, al cruzarse las gráficas, es como que de 0 a 4, la función cuadrática es mayor o igual que la función lineal, la constante, mientras que de 4 a 5, la función constante es mayor o igual que la cuadrática. Entonces, en 0,5 no vamos a poder aplicar el teorema, ¿sí? ¿Cómo podemos resolver esto? Lo podríamos aplicar 2 veces, en 2 intervalos distintos. Bien, perfecto. O sea, no podemos, el teorema no lo podemos cambiar. Tenemos que ajustarnos nosotros a lo que el teorema nos propone, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer es dividir esto en 2 regiones en las que se cumpla que una función sea mayor o igual que la otra. Y eso, sí. ¿Sí? Entonces, y ahí de vuelta, si trabajamos con el teorema, yo una vez que separo en regiones en las que una función es mayor que la otra, lo aplico y me aseguro de que eso me va a dar el área directamente, ¿no? De vuelta, no tengo que renegar con los signos. Entonces, el área, vamos escribiéndolo, ahí convenientemente, digamos, nombré las 2 regiones R y S, ¿no? Lo importante acá, en este caso justo donde la función cambia de signo, ¿no? Pero en sí, si yo tengo 2 funciones que me limiten el área sombreada, voy a nombrar, digamos, distintas regiones y eso va a depender en realidad de cuando cambie qué función está arriba y qué función está abajo. Más allá de que justo acá sea el eje X. Entonces, yo acá divido el área en el área de R más el área de S. Eso sí, el área total va a ser la suma de las 2 áreas. Y para cada una de estas áreas puedo aplicar el teorema. Entonces, fíjense que para R voy a integrar de 0 a 4. Y ahí voy a tener que hacer, en este caso la de arriba va a ser menos x cuadrado más 4x. Y a esto le tendría que restar la función de abajo, que es y igual a 0. O sea, restarle 0. Lo escribo simplemente para que he escrito estamos haciendo eso, pero obviamente no sería necesario. Bien, y a esto le tenemos que ahora sumar el área de S, que el área de S la calculamos con otra integral. Y ahora fíjense que acá vamos a integrar de 4 a 5, pero acá nos cambia el orden de integración. O sea, acá la función que aparece arriba, la que es mayor que la otra, es 0. Y a esto hay que restarle la ley de la parábola. Menos x cuadrado más 4x, siempre acá. Pero no va a dar negativa esa integral. A ver. Porque está abajo del eje, digo. Ahí te respondo. Bien, o sea, escribo lo primero del teorema. Es f, que es
la f de acá, ¿no? La función que está por arriba, que es 0, menos la otra, menos x cuadrado. ¿Qué pasó? 4, 5, 0, menos, paréntesis, menos x cuadrado, más 4x. Bien. Fíjense, ¿qué pasa acá? Si por lo que nos dice el teorema, acá tengo un área de R, que la calculo con esta integral. Esa integral me va a dar positiva, por lo que charlamos antes. Y el área de S, que la calculo con esta integral. Esa integral me va a dar positiva también por lo que dice el teorema. Ahora, en relación a lo que decís, Lu, lo que vimos en la primera clase, en las primeras clases cuando hablamos del área, es que si yo integro la función cuadrática, o sea, la función que es el arco de parábola, que si yo integro entre 4 y 5 la ley de la parábola, que es menos x cuadrado más 4x, habíamos visto que esta integral, como la función es negativa en todo ese intervalo, la integral me iba a dar menor que 0. Y me iba a dar el opuesto del área de S. Porque en toda la región de 4 a 5 es siempre negativa o 0. Ahora, acá, en lo que hicimos, no estamos integrando menos x cuadrado más 4x. Estamos integrando 0 menos eso, o sea que básicamente es... Claro, porque invertiste el orden de la función. Ahí entendí por qué es independiente de... ¿Por qué decías que es independiente de que las funciones estén por arriba o por debajo del eje X? Hoy estoy retrabada. Exacto, o sea, como que ya el teorema tiene una demostración que de hecho la tienen en el libro, la vieron con Santiago, creo, está en el video también, pero la gracia del teorema es esa, que no importa dónde estén ubicadas las funciones, si son negativas, si son positivas, todo se acomoda para que esto ya les dé el área. ¿Sí? Entonces, Sí, por ahí ya lo dieron. Yo justo me perdí la clase y no la pude ver todavía. no hay problema. Pero bueno, entonces, esta integral de 4 a 5 de la función de arco de parábola me da el opuesto del área, y si aplico el teorema y tomo la función superior como el eje X, y acá hago 0 menos la función, directamente integro el opuesto de la función, y esto me da el área. Bien. Entonces esto no queda acá. Simplemente resolver. Bien, esta es más sencillita, o sea, la integral, voy a hacer con el código de colores, así. La integral roja, fíjense que el área de R, esta ya, bueno, son dos polinomios, como sencillito. Va a quedar menos x cubo sobre 3, y acá me queda 4 por x cuadrado sobre 2, o sea, 2x cuadrado. Y esto evaluado entre 4 y 0. Y a esto le sumo, si me fijan acá, lo que voy a tener que integrar es el opuesto de esta función. O sea, acá voy a tener que integrar más x cuadrado más... No, perdón. Cuando saco los paréntesis me queda más x cuadrado menos 4x. Entonces, cuando hallo acá la primitiva para aplicar Barrow, me queda la primitiva me queda x cubo sobre 3, de integrar acá, menos 2x cuadrado.
al revés que antes. Y esto va a ser evaluado entre 4 y 5. Y de vuelta, lo que les decía antes, en este caso, o sea, el resultado ya de por sí va a dar positivo, y cada una de estas cosas que voy a calcular, cada una por separado tiene que dar positiva, porque las dos representan una el área de R y la otra el área de S. Y hasta viendo también, no como, digo, cuestiones que ustedes pueden ir como verificando a medida que lo van haciendo. También viendo la gráfica, pueden hasta darse una idea, digamos, de que la integral en rojo, que corresponde al área de R, les va a tener que dar unas cuantas veces más grandes que la integral en verde, viendo la relación que hay entre las áreas. Bueno, esto cuánto les da. A ver, hagamos por separado cada una, más que nada porque vamos a usar los resultados después. Acá, cuando aplicamos Barrow en la roja, nos queda menos 64 tercios, aplicado en 4, más 22. Y fíjense que cuando lo aplicamos en 0, me queda todo 0. Lo que le resto es 0, ¿no? Esto les da 96, 22 tercios positivos. O sea que la integral en roja, el área de R, les da igual a 32 tercios. Mientras que la integral en verde, el área de S, les da eso, lo voy a hacer con la cálculo porque estoy medio quemado. Según la calculadora, esto da 7 tercios. Sería el área de S. Bien, según estos numeritos, el área de R es entre 4 y 5 veces más grande que el área de S. A mí me resulta razonable, no sé ustedes. Confío en estos valores. Bien, entonces vuelvo acá arriba. ¿Sí? En definitiva, el resultado final de todo esto me va a dar 22 tercios más 7 tercios, o sea, 39 tercios, o sea, 13. Bueno. ¿Estamos acá? Bien, esto es todo lo que vamos a ver de cálculo de áreas. Después en la guía tienen un par de actividades para hacer. Es de la 40 y pico, que igual en la guía tienen un título que le dice cálculo de áreas de regiones planas. Están ahí,
Así que las van a encontrar fácil. Vamos ahora entonces a pasar a las otras aplicaciones. Bien, esta aplicación en particular es como la que más vimos, y es la que vimos de entrada, así que simplemente es como para nombrarla y me perdí. Sí, para nombrarla y para aplicarla y ver, digamos, cómo refrescarla un poco. Es la que más usamos, sin lugar a dudas. Ahí avanzo la diapo. Un segundo. Bien. Entonces, para las aplicaciones que vienen vamos a seguir trabajando con la misma función que estuvimos trabajando, solamente que aplicada en otros contextos, más que nada para ahorrarnos todo el tema de volver a hacer cuentas. Sí, vamos a trabajar con los resultados que ya tuvimos antes. Entonces, presten atención a esto porque si bien es la aplicación del teorema del cambio total que ya hemos visto, después vamos a ver algo que se va a complicar un poco, entonces presten atención. Entonces, en este problema lo que tenemos es esto. Tenemos un gatito, le había puesto un corredor, pero se transformó en un gatito, que comienza a correr por una pista recta desde donde comienza la pista, de manera tal que su velocidad queda descrita por esta función. Menos t cuadrado b de t igual a menos t cuadrado más 4t, con t perteneciente al intervalo 0,5. El tiempo dado en minutos y la velocidad en hectómetros sobre minutos. Bien, esta función b es la función que, con la que estuvimos trabajando antes, que estaba en variable x, menos x cuadrado más 4x. Y bien, y recién cuando calculamos las áreas, básicamente calculamos estas integrales. Ahí les. A ver. Bien. Habíamos calculado la integral de 0 a 4, en este caso sería de b de t diferencial t, y que era el área de R. O sea que sabemos que esta integral nos da 32 tercios. La puse acá abajo. Así no lo tenemos que andar después calculando. Y el área de S, o sea, el área que teníamos acá, nos había dado 7 tercios. Entonces, ¿cuánto nos da la integral de 0 a 5? Bueno, cualquiera. El área de S era 7 tercios, entonces ¿cuánto nos daría la integral de 4 a 5? Espero que charlamos antes. Fíjense, acá les anoto esto. El área de R daba 32 tercios, que fue la que calculamos, que era el área de entre la gráfica y el eje X. Y de 0 a 4 la función es positiva, o sea que podemos relacionar directamente área con integral. Por eso, como ese área que calculamos era 32 tercios, puse acá que la integral de 0 a 4 da también 32 tercios. Ahora, si el área de S que calculamos
nos dio 7/3 y la gráfica es acá estrictamente negativa o 0. ¿Cuánto les daría esta integral? ¿Les daría positiva o negativa? Primero. ¿Positivo? Bien, o sea, la integral es de... Tengo la integral de 4 a 5 y en el intervalo de 4 a 5 la función b, o sea, tengo acá es la gráfica de la función b. La función b es negativa. Entonces, si yo tengo la integral de una función negativa, acuérdense que o sea, piensen si hicieran una suma de Riemann de 4 a 5. Dividiríamos el subintervalo y sumaríamos productos de longitud de intervalo por imagen de la función. O sea, longitud de intervalo positiva, imagen de la función negativa. Entonces, si lo pienso que estoy haciendo una suma de Riemann, estaría sumando todos términos negativos. ¿Sí? Y cada uno de los términos negativos los podría pensar como el opuesto del área de un rectangulito. El opuesto del área. Si después planteo el límite de esa suma de Riemann, voy a estar sumando infinitos opuestos de áreas de rectangulitos, con lo cual la integral me va a dar negativa. Y además me va a dar el opuesto del área de esta región S. Eso, digamos, de poder relacionarlo con el opuesto del área es porque la función es siempre negativa. Acuérdense que si ustedes integran un intervalo y la función es siempre positiva, la pueden relacionar con el área. Si es siempre negativa, la pueden relacionar con el opuesto del área. Y si la función en el medio es positiva y negativa, ahí ya no pueden relacionarlo. Pero en este caso, lo podemos dejar como escrito en algún lado. Vamos a ver. Entonces, va a ser igual a el opuesto del área de S, o sea, va a ser igual a menos 7/3. Bien, entonces... Entonces, va a ser el opuesto del área, ya que la función b es menor o igual que 0, si es no positiva, en el intervalo 4, 5, que es el intervalo en el que estoy trabajando. Bien, ¿eso se ve? Sí. Bien, genial. Bueno, esto lo dejo acá abajo. Bien, entonces, si queremos ahora sí, vamos a calcular el desplazamiento neto del gatito luego de 5 minutos. Bien, si lo pensamos, yo lo que, analizando la gráfica, ¿no? Que es la gráfica de la velocidad, o sea, en general, esto ya como en física lo estarán viendo, supongo, que ya habrán visto la primera parte de movimiento rectilíneo. Cuando estamos trabajando en una sola dimensión, ¿sí? Estamos trabajando en línea recta únicamente. No estamos trabajando con dos ejes, sino únicamente un eje, que está marcado acá abajo, donde en el cual puedo ir marcando la posición, ¿sí? Entonces mi gatito empieza acá en el 0, dice que empieza donde comienza la pista, y va a poder desplazarse, ¿sí? Sobre
esta pista. Entonces, según la posición en el punto en el que esté, va a tener relacionado una posición. Y en general, cuando trabajamos en una sola dimensión, a la variable posición la solemos llamar X. Es lo más común, ¿sí? Entonces, la velocidad, la función velocidad en este caso, va a ser la derivada de la posición. Que es básicamente la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo. Bien, entonces, ¿qué hace el gatito? ¿Para qué lado corre? ¿Y a qué velocidad? ¿O qué hace? En palabras. Corre hacia el lado positivo del eje X. Bien, corre para allá, hacia la derecha. ¿Hasta cuándo? Hasta 2 minutos, hasta los 4 minutos, hasta los 5 minutos. Hasta los 5 minutos. Hasta los 4. Hasta los 4. Claro, esa es mi duda, porque en realidad se podría interpretar como que ahí deja de correr, pero no sé, puede seguir caminando. Buen punto. Bien, o sea, acá lo que, bueno, esto no se los aclaré, pero es como lo ven. En física ya vieron, ¿no? La primera MRU. Y en la primera parte de... No, me parece que no. ¿Qué viene en física? ¿Con qué arrancan en física? Ponele que lo dimos, no. Pero ¿cuál fue el primer tema que dieron? ¿No empezaron con esto? Velocidad, aceleración, MRU, MRV. Creo que No, empujes y fuerzas, pero no mencionaron casi nada. Ah, empezaron con... Movimiento rectilíneo uniforme, nada. Vimos que era, pero me parece que nada, definiciones ni nada, ni fórmula. Ok, bueno. No sé si lo verán después. Igual, bueno, no sé, en mi época era el primer tema. Bueno, Tendría. ok, sí. Bueno, a ver, lo que no les aclaré es básicamente que la velocidad como magnitud es una magnitud vectorial, ¿sí? Una velocidad tiene asociado dirección, sentido y módulo, porque yo tengo un gatito que puede correr para allá o para cualquier lado, ¿no? Ahora, si yo trabajo en un movimiento rectilíneo, ya fijo eso y fijo que estoy trabajando en una sola dimensión, medio que el tema de dirección ya no aparece, ¿no? Porque el gatito no puede correr acá verticalmente. Está como limitado a la horizontalidad, pobrecito. Entonces me queda como el módulo y el sentido. Entonces eso lo puedo indicar simplemente con un número con signo. Yo fijo acá un sistema de referencias, digo, bueno, hacia la derecha es velocidad positiva, hacia la izquierda es velocidad negativa, y después ya con un numerito, con signo, indico lo que necesito. Si tengo una velocidad, por ejemplo, en t igual 2, en t igual 2, la velocidad es 4, más 4. Quiere decir que el gatito se mueve hacia la derecha con rapidez de 4 hectómetros sobre minutos. Sí, bueno, la rapidez, que eso sí me indica, es como el módulo de la velocidad. Y por ejemplo, ¿qué pasa en t igual 5?
miramos la gráfica, la velocidad es igual a menos 5. ¿Hacia dónde se está moviendo el gatito? Voy a usar cualquier excusa para decir la palabra gatito. ¿El gatito va hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda. El gatito va hacia la izquierda. Porque la velocidad es negativa, ¿sí? Entonces, y su rapidez, eso es, el módulo de la velocidad es 5 kilómetros por minuto. Entonces, fíjense que mi gatito empieza en t igual a 0 con velocidad nula. O sea, está quieto. Se empieza a mover. De 0 a 4 la velocidad es positiva. Hasta los 2 minutos corre el gatito cada vez más rápido y después sigue corriendo cada vez más lento, pero siempre hacia la derecha. Hasta los 4. Como se va frenando, en los 4 instantáneamente rompe toda ley de... Bueno, marcha atrás, va marcha atrás. Llega hasta los 4 y después de ahí empieza a correr marcha atrás, primero lento y después cada vez más rápido, porque el módulo de esta velocidad es cada vez mayor. Empieza corriendo hacia atrás con una velocidad nula y después llega hasta una velocidad o una rapidez de 5 kilómetros por minuto. Es un gatito, sí, es un gatito futurista que hace cosas raras. Quizás dentro de millones de años de evolución los gatitos corran efectivamente hacia atrás y así desarrollen nuevas funcionalidades. A ver. Tendría que ser como algo así. Vamos a poner el gatito robot por acá. Bien. Entonces. ¿A qué venía todo esto? El desplazamiento. Bien, entonces, primero, de paso vemos un poco de física. ¿Qué es el desplazamiento? O sea, ¿qué me interesa para el desplazamiento entre los 0 y los 5 minutos? Digamos, porque dijimos que el gatito empieza acá, y si nos guiamos por lo que estuvimos charlando, voy a hacer algo totalmente esquemático, sin poner escala ni nada, pero en t igual 4, ¿sí? Dijimos que corría hacia la derecha. Corría hacia la derecha hasta t igual 4. Entonces, supongamos que en t igual 4, el gatito robot esté acá. Entonces, ¿dónde ubicarían al gatito robot en t igual 5? Así como de manera, ¿cómo se dice? Esquemática. Simplemente si a la derecha o a la izquierda de donde ubique al gatito. A la A la izquierda. izquierda. Bien, a la izquierda, ¿sí? Va a estar a la izquierda porque, de hecho, medio que en t igual 4, si lo pensamos un poco, es como lo más lejos que llegó. Porque ya después empieza a volver. Entonces, en t igual 5, va a estar no sé dónde, pero pongamos que por acá. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser, si tuvieran que marcar en esta recta, el desplazamiento neto luego de 5 minutos? ¿Qué es el desplazamiento? ¿Cómo lo calculamos o cómo lo vemos? Supongo que lo habrán visto. La relación de dónde empezó y dónde terminó, supongo.
Exacto, o sea, el desplazamiento tiene que ver con, o sea, en un intervalo de tiempo, con si estamos en una dimensión, va a ser eso, ¿no? Como la longitud con signo entre la posición inicial y posición final. ¿Por qué digo con signo? Porque si en este caso estamos, digamos, porque en t igual 0 estoy acá y en t igual 5 estoy acá, o sea que va a ser esto. Y va a ser positivo porque se desplazó a la derecha. Si se hubiese desplazado a la izquierda, el desplazamiento sería negativo. Bien, entonces, a ver, digamos, habiendo hablado todo esto, ¿cómo calculamos ese desplazamiento? Digamos, ¿qué hacemos con la integral? ¿Hacemos la integral de 0 a 5? ¿Hacemos la integral de 0 a 4 y le restamos la integral de 0 a 5? ¿Qué hacemos? Sí, no le puedes como restar el área negativa, entre comillas. Ajá. Bien, pero, o sea, si se fijan, o sea, lo que él nos decía, yo acá anoté, acuérdense que esto es un repaso, digamos, del teorema del cambio total. Bueno, lo voy a complicar un poquito, lo estoy complicando un poquito con otras cosas, pero en sí, si volvemos al teorema del cambio total, lo que me decía el teorema, que no lo puse acá, medio poco útil, pero era que si yo integraba la razón de cambio, me daba el cambio de lo que estaba cambiando. Y ahí no importaban signos ni nada, ¿sí? Entonces, acá, la velocidad es la razón de cambio de la posición. Entonces, si yo integro la velocidad, me da un delta de posición, ¿sí? Que es lo que estamos queriendo calcular acá. Entonces, trato de sacar. O sea que acá, aplicando el teorema del cambio total, yo lo que puedo, digamos, plantear y asegurar sin problemas es que la integral de 0 a 5, de t diferencial t, va a ser igual como, digamos, como acá. Como b es igual a x', entonces la integral de b va a ser un delta x. ¿Delta x en qué intervalo? En el 0,5. Y esto va a valer por el teorema del cambio total. Bien, ahora, fíjense, simplemente como para ver que esto, digamos, va a dar bien y relacionarlo con lo que estuvimos charlando. Lo que me va a dar esta integral va a ser la cantidad de metros, o de hectómetros en realidad, que se movió desde 0 hasta acá, hasta la posición final. Y ahora, si pienso en lo que hace la integral, o sea, si lo dividimos en integral de 0 a 4 y de 4 a 5, fíjense que tiene sentido, porque la integral de 0 a 4 me va a dar un número más grande que la integral de 0 a 5. Porque de 0 hasta 4 la integral aumenta y después empieza a bajar. Entonces, la integral de 0 a 4 me va a dar, que es 32 tercios, me va a dar el desplazamiento del gatito hasta t igual 4, que fue lo más allá que llegó. Mientras que la integral de 0 a 5 me va a dar la integral hasta acá, que es hasta, bueno, el desplazamiento hasta acá, que después empezó a volver. Y fíjense que ya en la integral eso está contemplado, porque integro de 0 a 4 y me da el desplazamiento hasta acá, me da un número más grande, y después cuando le sumo la integral de 4 a 5, que es negativa, porque la función de 4 a 5 es negativa, ya solo eso se acomoda, digamos. Entonces, como que en el teorema del cambio total, si yo lo que quiero calcular es justamente un delta de la función
cuya derivada estoy integrando, acá lo calculo y ya, no tengo problemas con los signos ni nada por el estilo. Entonces esto lo puedo calcular simplemente, o puedo o bien hacer la integral de la función, ¿sí? O sea, integrar menos t cuadrado más 4t. En realidad era más. ¿Sí? Y calculo esta integral y esto ya me va a dar el numerito que necesito. Básicamente con lo que estuvimos haciendo antes del área, nos podemos ahorrar esta cuenta, ¿sí? Pues ya sabíamos que habíamos visto acá, ¿no? Que la integral de 0 a 4 daba 32 tercios y la integral de 4 a 5 daba menos 7 tercios. Entonces, puedo, digamos, obviamente acá pueden hacer barro, son 2 segundos y lo hacen. Y si no, con esta información que teníamos acá, también la podemos sacar fácil. Va a ser 32, sumo de las dos integrales y me da 32 tercios menos 7 tercios, 25 tercios. Bien, esto es aproximadamente 8,33. ¿Y qué unidades tiene este número? ¿Metro? Bien, casi. O sea, tiene unidades de longitud. Está muy bien. O sea, Pero no sé cuál es el H. Hectómetro. bien, la H es hectómetros. Equivale a 100 metros, básicamente. No es que tenía ganas de usar unidades poco usuales, pero era para que tuviera un poco de sentido. Aunque igual con el gatito robot le podría haber puesto kilómetros y sería un gatito que corre muy rápido. Total, ya podemos inventar cualquier cosa. Pero bueno, le puse hectómetros para que fuera más o menos un gatito razonable. Entonces, esto estaría en unidades de longitud, o sea, en unidades de variable dependiente de la posición. Bueno, sí, o sea, integro la velocidad, que está en hectómetros sobre minutos. La integral me va a dar en hectómetros solitos. Entonces, fíjense, este numerito, 8,33 hectómetros, vendría a ser acá, la posición del gatito robot a los 5 minutos. Y ahora, a ver, ya que charlamos todo esto, charlemos un poquito más. Igual no es nada muy nuevo, porque medio que ya todo esto lo hablamos, es simplemente terminar de escribirlo. Son dos preguntas adicionales. La primera es, perdón, para redondear un poco lo anterior. El ítem A, que es cuál fue el desplazamiento neto del gatito luego de 5 minutos, estuvimos charlando un montón y viendo esto de que era un movimiento rectilíneo, de que iba para allá, de que volvía, bla, bla, bla. Pero en definitiva, la respuesta concreta al ítem A se podía responder simplemente con esto, ¿no? ¿Cuál es el desplazamiento? Hago la integral de 0 a 5 por el teorema del cambio total. Resuelvo la integral, me da 25 tercios, punto. Todo lo otro lo charlamos como algo útil y adicional, pero en sí la respuesta del A es una aplicación directa, directísima, del teorema del cambio total. Ahora, en el B.
Pregunta, ¿cuánto fue lo más lejos que estuvo desde donde comenzó a correr? ¿Cómo calculamos eso? La integral de 0 a 4, 32 tercios. Perfecto. O sea, lo más lejos que estuvo es en t igual 4, que es hasta donde corrió hacia la derecha, hasta ahí, que ahí empezó a volver. Bueno, en t igual 4 fue lo que más lejos estuvo y que sería acá. Y como lo calculamos, con la integral de 0 a 4. ¿Sí? Fíjense que en ese caso, quería decirles, sí, como que coinciden ambas cosas, ¿no? O sea, la integral de 0 a 4 da 32 tercios y esto da aproximadamente 10,66, bien, en unidades de hectómetros. Entonces, básicamente lo más lejos que estuvo fue a 10,66 hectómetros aproximadamente, el tiempo aproximado, sería más o menos 1066 metros. Esto lo que les iba a decir era que... no les voy a decir nada. Les digo ahora después del C. Y la pregunta en el C, acá aparece otro concepto nuevo, que también lo ven en física, aunque es bastante... O sea, este concepto sí es lo mismo que lo que uno se imagina, digamos, intuitivamente. ¿Qué distancia recorrió? ¿Sí? Porque el desplazamiento quizás no es algo tan intuitivo. Uno podría pensar otra cosa. Pero la distancia total recorrida o la distancia recorrida es eso. La distancia recorrida. ¿Sí? Si le ponen un cuenta pasos, si es un gatito robot que tiene incorporado algo que le mide cuánto se va desplazando, es el total que se desplazó. Bien, entonces, ¿cuánto sería acá la distancia total recorrida? 32 tercios más 7 tercios. Perfecto, 32 tercios, o sea que es lo que hemos calculado acá como el área de R y que es como este 10,66, ¿sí? O sea, es toda esta distancia de acá hasta acá, más la distancia, toda esta distancia de 0 a 32 tercios, que es el 10,66, y a eso le sumo la distancia de acá hasta acá, que es básicamente el 7 tercios que habíamos calculado después, como el área de S. Entonces, en la distancia recorrida, digamos, o sea, mi gatito en t igual 4 llega a 10,66 y después, cuando quiero calcular el desplazamiento y vuelve, eso se me resta, pero si quiero calcular la distancia recorrida, eso que vuelve, se lo sumo. Entonces, la distancia recorrida, si lo quiero pensar en términos de integrales, bueno, ¿qué hago? Con las integrales de 0 a 4, más que nada para que quede escrito, ¿no? Como fue lo que dijiste, Isabela, estaban bien los números. Pero fíjense que en el C me va a quedar la integral de 0 a 4, que es todo, corresponde al desplazamiento de 0 a 32 tercios, hasta t igual 4. Y después, la integral de 4 a 5 se la voy a restar. Porque la integral acá me da negativa, me da
Y yo lo que necesito es, para calcular la distancia recorrida, que se sume. Bien, y si se fijan, 10 tercios, esto da 39 tercios, que es 13. El gatito en total corrió 13 hectómetros. Bien, ¿qué nos había dado 13 antes? No sé si se acuerdan. El área total. Perfecto, el área total, ¿sí? En este caso, digamos, si ustedes tienen una gráfica de velocidad, lo que sí, digamos, van a poder relacionar directamente con el área total, por arriba y por debajo de la curva, es la distancia recorrida. Porque ahí es como que todas las áreas son positivas y a la hora de calcular distancias recorridas también. Todas las distancias yo las tengo que sumar. Entonces, eso se puede relacionar directamente. Lo que siempre, digamos, con lo que sí van a renegar, digamos, es decir, si quisieran calcular distancias recorridas o áreas totales, usando integrales, es que sí van a tener que hacer esta separación, ¿no? O sea, van a tener que separar la integral en intervalos donde o la función sea siempre positiva o siempre negativa. Porque si yo acá integro de 0 a 5, me da el desplazamiento y me da algo que no puedo relacionar ni con un área ni con la otra. ¿Cómo Bueno, se llamaba el teorema de que sumo las áreas? Va, que me da el área total. no tiene un nombre, ¿eh? Ah, porque pensé que decía algo al principio. Ahora no importa. No, o sea, en realidad, sí, a ver, estamos en el Este teorema. no. En realidad yo puse el teorema del cambio total, pero no sé si sería el nombre más correcto, porque en sí terminamos viendo más como otras cosas. El Porque teorema de cambio total se refiere a la integral. el teorema del cambio total es hacer esto. Claro. Integro una razón de cambio y me da el delta de lo que está cambiando. Ujú. Y ya lo del B y C es como algo adicional que no tiene que ver con el teorema del cambio total. No tiene un Ok. nombre. Pensé que tenía un título al principio, no sé. No, el teorema del gatito robot puede ser. Porque, digamos, solo aplica a gatitos robots. Si fuera una persona que está corriendo, como que todo esto no vale. Bien, y lo último por hoy, aunque ya son menos 10, bueno, se los comento brevemente. Sí, es breve. Lo vemos y ya cerramos. Bien, mismo enunciado. Y acá la pregunta que aparece es, ¿cuál fue la velocidad promedio del gatito robot en el intervalo de tiempo considerado? O sea, en los 5 minutos. Entonces, la idea acá, o sea, no lo vamos a... El teorema que aparece, el de valor medio, que ahora se los presento, en realidad más que nada lo que quiero es presentárselos para que lo vean y lo tengan en cuenta, pero no lo vamos a usar tanto para responder la pregunta D, la vamos a usar para ver otra cosita después en estos 10 minutos. Pero digamos, la velocidad promedio primero, ¿cómo la calculan? Con lo que saben, o sea, sabiendo que B es X', bueno, y con lo que saben de física, ¿no? Con lo que vimos en integrales. ¿Cómo calculamos la velocidad promedio en el intervalo 0,5? Veamos, si ustedes caminan, porque digamos acá, ¿cómo se los digo? Bueno, no le voy a dar tanta vuelta. La velocidad promedio
o la velocidad, digamos, vimos que es la derivada de la posición, entonces la velocidad promedio va a ser el cambio de posición sobre el delta t. ¿Sí? Que eso es algo que ya lo hemos visto, digamos, apareció bastante en matemática 1, ¿sí? En derivada. Esto no me acuerdo si ya se los recordé, pero sí me parece muy importante aclarárselos, que es que si las cosas que vamos viendo ven que tienen cuestiones ahí medias flojas o medias no recordadas de derivada, les pido que lo vean. O sea, aunque les lleve un par de días de revisar eso, pero es totalmente necesario para que lo que después vayan construyendo sobre eso les sea como útil y significativo. ¿Sí? Por favor. O sea, si no, como que los integrales no lo van a poder terminar de incorporar correctamente. ¿Sí? Si aparecen cosas de derivada y son así medias raras, dedíquenle el tiempo que necesiten. Es mucho más, va a ser mucho más útil para ustedes en el mediano y largo plazo que querer seguir avanzando con integrales sin tener claro estas cuestiones de derivada. Aclaración, por las dudas. Bien, cuestión que yo acá escribí cualquier cosa, porque la velocidad promedio va a ser el delta, no de la velocidad, sino el delta de la posición sobre el delta t. Esta es la manera de calcular una velocidad promedio. O sea, si quiero saber la velocidad promedio con la que anduve en auto, me fijo cuánto me desplacé y lo divido por el tiempo y eso me da la velocidad promedio. Bien, y una interpretación, o la interpretación más concreta de este numerito que vamos a calcular acá, sería que es la velocidad sonando mal. Así que, o sea, esa velocidad promedio sería la velocidad constante, genera el mismo cambio o el mismo efecto. El mismo efecto en este caso de delta X sería de cambio de posición. En el intervalo de tiempo considerado. ¿Sí? Esa es un poco la interpretación de siempre de las velocidades promedio. Es como, bueno, yo tengo una velocidad en este caso que es variable, que primero de 0 a 4 fue positiva, después fue negativa, bla, bla, bla. Bien, pero es como pensar una velocidad constante que genera el mismo efecto en el intervalo de tiempo considerado. Obviamente va a depender del intervalo de tiempo. Entonces, en este caso, la velocidad promedio me quedaría el delta X, que si lo pensamos, el delta X de 0 a 5, y ya lo escribo, voy a escribir, digamos, a propósito como aparece después en el teorema. El delta X de 0 a 5, yo lo puedo pensar como integral de 0 a 5 de la velocidad. Fue el teorema del cambio total, básicamente el numerador es lo que estuvimos calculando antes. Este sería el delta X de 0 a 5. La integral de la velocidad. Y acá va a ser 5 menos 0. Y entonces la integral de 0 a 5, ya que habíamos visto antes, si se acuerdan, nos daba el desplazamiento, ¿sí? Era acá el 8.33. no está el número acá abajo, el 8,33, ¿sí? Entonces, van a ser los 8,33 hectómetros, como esto sería aproximado, ¿no? Sobre los 5 minutos. Sea 1,66.
unidades de hectómetros sobre minutos. Entonces, acá es como si, o sea, esta velocidad promedio que obtuvimos sería que si mi gatito hubiese ido a una velocidad constante de 1,66 hectómetros sobre minutos, viendo acá en la gráfica abajo, en 5 minutos habría ido desde acá, desde donde estaba inicialmente, hasta esta posición. ¿Sí? Bueno, cuando en realidad lo que hizo fue hasta acá, de hecho fue más rápido, después fue más lento, después volvió, pero esta velocidad promedio sería la velocidad a la que tendría que haber ido de manera constante. Bien, acá. Mañana desde ahí retomamos lo último. Y cerramos lo que sería aplicaciones. Bueno, una pregunta. Hoy lo estuve hasta último momento. Bueno, gracias a ustedes. Adiós. Que sueñen con